¿Sabías que tu deuda estudiantil podría poner en riesgo tus beneficios de seguridad social en tu jubilación? Hoy te explico cómo evitar que esto pase. En este video vamos a hablar sobre el impacto de la deuda estudiantil en los beneficios de seguridad social y qué puedes hacer para proteger tu jubilación. Millones de estadounidenses corren el riesgo de perder estos beneficios de seguridad social a medida que la deuda estudiantil los persigue hasta sus años dorados. Según un informe del Centro Schwartz de Análisis de Política Económica, aproximadamente 2.2 millones de estadounidenses mayores de 55 años tienen préstamos estudiantiles pendientes. Y si sus préstamos caen en mora, sus beneficios de jubilación del Seguro Social pueden reducirse. Los estadounidenses de mayor edad ya representan la proporción más alta de prestatarios de préstamos estudiantiles, con un 43%. Actualmente, la Administración del Seguro Social se ha puesto en marcha embargando los beneficios de miles de jubilados, hasta cierto punto, si es que las personas mayores no han pagado sus préstamos federales. Los expertos dicen que debido a esto, los estadounidenses deberían evitar a toda costa caer en default. Afortunadamente para los prestatarios, existen algunos recursos para la deuda estudiantil que están disponibles y que no existían en décadas anteriores. Bajo la administración de Joe Biden, se aprobó el plan de pago basado en los ingresos SAFE, que permiten a los prestatarios de larga data obtener pagos mensuales reducidos o incluso una condonación total. Michael Lux, abogado y fundador de Student Loan Sherpa, afirma que los prestatarios que viven del seguro social a menudo pueden calificar para pagos de $0 por mes de préstamos estudiantiles. Estos pagos de $0 pueden continuar indefinidamente y eventualmente calificar para la condonación de préstamos estudiantiles. Sin embargo, el problema para muchos prestatarios estadounidenses, los cuales son de mayor edad, es la cantidad de obstáculos que tienen que superar para acceder a pagos más bajos o, por último, a la condonación total. Pues bueno, él anima a cualquier persona mayor que cuente con préstamos federales para estudiantes a que investigue opciones de pago que sean basadas en los ingresos, específicamente en el programa SAFE. Es una gran herramienta para garantizar que la deuda estudiantil no destruya tu jubilación. Kevin Thompson, fundador y director ejecutivo de Knight Capital Group, sugiere que el gobierno podría considerar a aquellos deudores que han pagado más que el monto original del préstamo y, por lo tanto, condonar este préstamo. Michael Ryan, otro experto en finanzas, aconseja que si usted se encuentra en esta situación, no entre en pánico. Puede evitar o detener el embargo, sacando sus préstamos del estado de mora. También se alienta a considerar planes de pago basados en los ingresos. Actualmente el gobierno federal puede llegar a embargarte hasta el 15% de los beneficios del Seguro Social en caso de incumplimiento. Y el prestatario moroso en promedio se le quitan $2.500 de sus ingresos, y esto sucede anualmente, lo cual puede reducir rápidamente tu calidad de vida. Recuerda que si encuentras este tema importante, dale like a este video, suscríbete para más contenido sobre temas financieros y de bienestar. ¿Qué opinas sobre el riesgo de perder la seguridad social por la deuda estudiantil? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte este video para que más personas
se informen. Pues bueno, señores, ya hablamos sobre cómo la deuda estudiantil puede poner en riesgo tus beneficios del seguro social. Ahora toca explorar otro tema muy crucial: los posibles aumentos en impuestos de seguridad social que podrían afectar a millones de estadounidenses. Es posible que muchos estadounidenses aún no lo sepan, pero el próximo año 2025 es un año que podría traer un aumento importante en impuestos de seguridad social. Y es que el límite máximo de ganancias imponibles cambiará a mediados de octubre para el año 2025. El Seguro Social actualiza este límite basándose en el índice del salario en promedio, pues la Junta de Síndicos del Seguro Social ha predicho que el máximo imponible pasará el próximo año a $174.900. Pues esto es el factor. Podría aumentar los impuestos de seguridad social de los empleados en $391. Dado que la tasa impositiva está fijada en un 6.2%, aquellos con ingresos superiores a los $174.900 verán retenidos $10.844 de sus cheques de pago. Este año, el mismo trabajador se les retiene unos $10.453. Si bien es posible que los trabajadores estadounidenses que obtienen los mayores ingresos no estén contentos con este aumento, las personas mayores probablemente se verán beneficiadas. La Junta de Síndicos del Seguro Social predice que para mediados de la década del 2030, los fondos de seguridad social se volverían insolventes, y es que un recorte de aproximadamente el 20% es el tema que afectaría a todos los jubilados, dependiendo de sus ingresos. Pues bueno, Alex Bean, un instructor de educación financiera en una universidad de Tennessee, comenta que si bien nadie quiere pagar más impuestos, la desafortunada realidad es que para poder mantener el seguro social sostenible como un programa a largo plazo, son necesarios aumentos como el que probablemente ocurrirá en el año 2025. Pues es muy probable que haya más propuestas para aumentar o incluso eliminar por completo el monto máximo imponible del seguro social, pues aumentar el máximo imponible conduciría a un mejor programa, a un programa mejor financiado, el cual podría durar más en solvencia de lo que nos indican las proyecciones actuales. Sin embargo, aprobar cualquiera de este tipo de ley probablemente recibiría actualmente rechazo, ya que los legisladores buscan evitar aumentos de impuestos, incluso para aquellos con altos ingresos. Los argumentos típicos son que una mayor imposición de cualquier tipo para las personas con mayores ingresos podría afectar negativamente a otras clases de inversión, incluyendo empresas que proporcionan empleo y beneficios a otros. Pero al considerar los impactos negativos, también es más que justo considerar a los millones de estadounidenses que se verían devastadoramente afectados si es que el seguro social tuviera que sufrir recortes sustanciales para poder existir. Además, el monto de pagos del seguro social también cambiaría el próximo año, todo esto en función del ajuste por costo de vida, el cual, como bien sabemos, no se publicará hasta que los datos del índice de precios al consumidor se publiquen oficialmente en octubre. Pues bueno, señores, no se pierdan nuestro próximo video, donde exploraremos estrategias muy buenas para proteger tus finanzas en la jubilación. Esperamos que esto te haya sido de utilidad.